Bien, chicos, vamos a hablar de lo que se denominan corrientes interferenciales, que son unas corrientes que pertenecen al tipo de frecuencia media, que refieren interferencia en dos formas de corriente para generar una nueva, como ustedes están viendo. Entonces, del equipo salen dos formas diferentes de ondas, cada uno con las mismas características, que se interponen en algún momento, se cruzan y dan origen a una nueva forma de onda denominada corriente modulada o corriente interferencial. Cuando hablamos de las corrientes interferenciales, vamos a ir viendo que es una corriente que ha sido descrita y aplicada de manera transcutánea a través de la interacción e interposición de dos corrientes alternas para dar una corriente de frecuencia media. Esta corriente, por lo general, tiene una amplitud modulada con frecuencias bajas para poder generar las respuestas terapéuticas que estamos buscando. En cuanto a la aplicación de esta corriente, vamos a decir que estaba diseñada precisamente para lo que es la modulación del dolor. Por ello, el 91% de la aplicación de esta corriente está diseñada para neuromodular el dolor. Existen aplicaciones en las cuales en algún momento se estimula la placa neuromotora, pero como les digo, el objetivo es el rastreo de lo que son los puntos dolorosos e inhibir estos estados de cocontracción que genera el músculo para mostrar su demanda dolorosa. ¿Cómo va a funcionar esta corriente interferencial? Vamos a ir viendo que vamos a tener nuestro equipo de corrientes interferenciales, de los cuales vamos a tener un canal de salida y el otro canal de salida. Cuando aplicamos las corrientes interferenciales y colocamos los electrodos, vamos a ir viendo que un electrodo con relación al otro electrodo del canal 1, como ustedes pueden ver, está cruzado, van a mandar sus formas de onda de corriente entre uno y otro canal. Entre uno y otro electrodo. Si observamos el segundo canal, vamos a tener también una interposición de las corrientes, un electrodo, dos electrodos, y estas van a generar una salida de la corriente interferencial. Cuando estas corrientes, como ustedes pueden ver en la pantalla, se interfieren, van a generar una nueva forma de salida de corriente, las cuales van a ir a trabajar los espacios que no han sido interpuestos para poder ganar mayor campo de aplicación con la corriente eléctrica, y dicha corriente va a ser la nueva forma de onda interferencial que se ha creado. Esta corriente interferencial nueva que se ha creado van a ser por la salida de frecuencia del canal 1, ¿dónde está el puntero? El cual está dándonos una frecuencia de trabajo de 4000 Hz. Ese es el valor general que se trabaja. Vamos a tener también una frecuencia de trabajo del canal 2 que nos va a dar un valor, en este caso como ejemplo, de 4100 Hz. Cuando se hace la interposición de ambas corrientes, nos va a quedar una corriente interferencial nueva que va a tener un valor en amplitud de frecuencia modulada de 100 Hz. Por eso se dice que esta nueva corriente
va a generar respuestas terapéuticas a frecuencias bajas, porque al interferirse una con otra, genera una nueva amplitud o forma de onda que pertenece a los valores de frecuencia baja. De ahí sale la corriente interferencial del tipo modulada. Vamos a ir revisando algunas características en cuanto a esto. Si revisamos y vemos ciertas características de la corriente interferencial, vamos a decir que el efecto de la interferencia que se generan entre los dos canales es la que va a generar las respuestas fisiológicas en los tejidos, gracias a esta superposición que van a salir de estas dos corrientes alternas de frecuencia media. No se olviden que decimos que es de frecuencia media por los valores con los que nace esta corriente, ¿no? Una en un canal de salida de 4000 y la otra con 4100. Estos valores pertenecen a valores de frecuencias medias. Siempre cuando utilicemos corrientes interferenciales, se van a utilizar dos corrientes alternas con valores de frecuencia media que se van a interponer y van a interactuar entre ellas para dar origen a una nueva frecuencia, que es la frecuencia modulada. Estas corrientes de frecuencia modulada van a tener una corriente alterna de frecuencia fija. ¿Qué quiere decir de frecuencia fija? Que este valor no se va a modificar en ningún momento. Siempre va a haber, siempre el valor de la frecuencia fija va a tener el valor de 4000 Hz. Nunca se va a modificar este valor. En cambio, la otra frecuencia a trabajar puede variar o ajustarse teniendo un rango de dosificación entre 4000 y 4250 Hz. Yo le puedo dar el valor que desee. Sabemos, chicos, que cuanto más alto sea el valor en Hz, por decirles 250 Hz, la sensación de la corriente va a ser más pareja. Pero cuando tenemos valores más bajos, por decirles 50 o 2 Hz, la sensación de la corriente va a ser como pulsación. Generalmente estos valores de 250 Hz, que son los más altos, utilizamos para terapias analgésicas propiamente. Y estas de 52 Hz para terapias de descontracturación de las fibras musculares. En función a esos dos criterios que hemos conocido en las corrientes de baja frecuencia, es que nosotros vamos a modular la segunda corriente. Si quiero una salida de energía más continua para generar una analgesia profunda, o si yo requiero descontracturar el músculo para generar la analgesia como efecto secundario. En función a eso, ustedes van a dosificar. Por eso, la segunda corriente tiene una frecuencia modulada variable. Cuando estas dos corrientes se interponen para generar la nueva corriente, se va a dar lo que es una corriente del tipo modulada, que es la zona de interferencia de estas corrientes. ¿Cómo se va a dar este proceso? Vamos a tener el generador 1 o canal 1, del cual va a salir la frecuencia portadora fija, que habíamos dicho hace un momento que tiene un valor de 4000 Hz. Entonces tenemos acá, representado en blanco, una frecuencia portadora fija de 4000 Hz y una frecuencia modulada del generador 2, en el cual estamos dando el valor de 4250 Hz. Ahora,
Cuando se interponen las dos frecuencias, se genera la nueva corriente interferencial que vamos a tener con un valor de 250 Hz. Eso quiere decir que esta corriente está siendo utilizada para generar una analgesia profunda. Ahora, les decía, cuando ambas corrientes se interponen y se corta una con otra, aparece la nueva corriente alterna de frecuencia media con voltaje modulado, que es la amplitud de frecuencia modulada que estamos nosotros diseñando para trabajar con nuestro paciente. ¿Cómo se va a hallar esta nueva frecuencia modulada? Perdón, ¿cómo vamos a hallar primero la frecuencia de la corriente portadora? Imagínense, vamos a tener una frecuencia fija que habíamos dicho que es de 4000 Hz. ¿Dónde está mi punterito? Aquí está. Habíamos dicho que tenemos una frecuencia fija de 4000 Hz. Y luego tenemos una frecuencia portadora de 4100 Hz. Yo le estoy dando el valor. Vamos a hallar la frecuencia portadora resultante de ambas frecuencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y dice que tenemos un trabajo de frecuencia. Este triángulo significa trabajo de frecuencia de 100 Hz, que es la corriente modulada, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Para hallar la frecuencia portadora resultante, nosotros vamos a hacer la siguiente fórmula. Vamos a utilizar la frecuencia fija por la mitad de la frecuencia de trabajo, más la mitad de la frecuencia de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener la frecuencia fija, que es 4000 Hz, y la mitad de frecuencia de trabajo. Si la frecuencia de trabajo es 100, entonces la mitad es 50. Hacemos la suma de esa y nos va a hallar la frecuencia portadora resultante, que es 4050 Hz. Ahí vamos a tener la forma de la corriente portadora resultante. Ahora, cuando nosotros trabajamos corrientes interferenciales, es importante saber la excitabilidad del músculo. Por lo general, para trabajar este proceso de excitación muscular, las frecuencias de trabajo van a ir a nivel de los 5000 Hz y a partir de ese valor se va a empezar a decrecer. Ahora, otro parámetro importante para trabajar es considerar la impedancia o resistencia del tejido que vamos a estimular. En este caso, para determinar si va a haber un paso o un bloqueo de la corriente al ingresar a nuestro cuerpo. Es importante saber que cuando nosotros trabajamos valores de 0 a 2500 Hz, la excitabilidad muscular va a aumentar de manera progresiva. Si trabajamos valores de 2500 a 5000 Hz, la excitación muscular se va a mantener. Y si trabajamos valores a 5000 Hz, la estimulación o excitación muscular totalmente va a desaparecer. Ahora, hace rato hemos visto la frecuencia resultante portadora. Ahora vamos a ver cómo se halla esa amplitud de frecuencia modulada. La frecuencia con la que se va a trabajar, que se denomina frecuencia modulada o AMF,
es la amplitud del estímulo de la corriente durante el tratamiento. O sea, este es el valor más importante durante el trabajo de lo que son las corrientes interferenciales. Se va a calcular a través de la fórmula frecuencia fija menos frecuencia modulada. Por lo general, entre la interferencia de estas corrientes se va a dar esta nueva corriente. Cuando trabajamos esa amplitud de frecuencia modulada, debemos tener en cuenta que la duración del estímulo y del reposo depende del estado funcional del nervio a trabajar. No hay un valor como receta de cocina que ustedes van a tener, sino va usted a considerar a la hora de dosificación las características de estos tejidos. Por lo general, a la hora de dosificar, nosotros vamos a hacer un aumento de intensidad hasta la percepción de la paciente y de ahí esta corriente se va a encargar de automodularse para no perder esa sensación durante la terapia. Entonces, vamos a tener una frecuencia portadora fija y una frecuencia modulada. Estas pueden variar en intensidad, cada una de ellas, durante el tratamiento. Este aumento y disminución de la intensidad automodulada durante el tratamiento permite o minimiza los efectos de las corrientes continuas pulsadas o galvánicas. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una mejor respuesta a intensidad y que va a haber un ingreso de la energía eléctrica a mayor profundidad sin lesionar ni piel ni tejidos adyacentes. Ahora, el AMF, que es la corriente resultante con la que nosotros vamos a trabajar, que ya tiene características de una frecuencia baja, va a ser la corriente que se va a sentir durante todo el tratamiento en el punto de aplicación. Esta corriente va a tener una gama de frecuencias de tratamiento automáticas, rítmicas, que van a ser automodificadas en el equipo y que van a estar en base a lo que es el AMF elegido. Si una corriente con amplitud de frecuencia modulada básica se le añade un espectro de frecuencia, esta va a generar barridos que van a ir como valores de sumación. ¿Qué quiere decir eso? Que van a trabajar como si fueran un reloj y que al momento de pasar por el electrodo, esta corriente va a tener un efecto de sumación. En los espacios donde no hay el electrodo va a haber como un descenso en la percepción de energía y otra vez un aumento, un descenso, un aumento, un descenso, como si fuera un reloj, va a ir generando esa percepción. Esa sensación de aumento y descenso impide que la paciente tenga un acostumbramiento a la corriente, generando en cada paso de la corriente buenas respuestas fisiológicas. Ahora, si en el aparato, por ejemplo, ustedes generan o eligen una dosificación de amplitud de frecuencia modulada de 10 Hz y a eso le añaden un espectro de trabajo de barrido, que es lo que nos generaba este espectro de trabajo de barrido, por ejemplo, de 40 Hz, la corriente comienza con una F de 10 y pasa sucesivamente hasta un máximo de los 40. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando esté bajo el electrodo se van a sentir 40 Hz y cuando esté en las áreas aledañas va a tener una sensación de 10 Hz. Ahora, para que me entiendan en esta gráfica,
Toda esta imagen oscura que parece una flor son las zonas donde la corriente va a tener una sensación de 10 Hz. Porque son espacios, va a tener una sensación, sí, de 10 Hz. Y en los espacios aledaños que ustedes están viendo alrededor, va a tener una sensación de 40 Hz. Entonces, cuando la corriente trabaje en esta forma circular de salto de energía, van a existir esas variables en lo que es la amplitud de frecuencia. Ahora, este proceso, como bien dice, se repite de forma automática durante todo el tratamiento. Pueden existir barridos que van a ir en trabajos de 0 a 10, de 0 a 100, de 80 a 100 y barridos con valores superiores a 100 Hz. Pueden existir. Mientras más bajo el efecto de barrido, más sensación de pulsación en la corriente. Mientras más alto, más sensación de hormigueo. No se olviden eso. Ahora, estas corrientes van a tener dos características. Van a tener una modulación sinusoidal, una modulación cuadrangular. También van a tener una modulación triangular y una trapezoidal. Si hablamos de la sinusoidal, corresponde a lo que son interferencias clásicas. Y estas son útiles para todo tipo de aplicación. No se olviden que la onda sinusoidal tenía esta forma. Si hablamos de una forma de onda cuadrangular, por lo general estas se utilizan para estimular las fibras musculares. Y estas van a tener características en tener ascensos y descensos de la corriente de manera rápida, ¿no? Ascenso y un descenso vertical rápido. Entonces, estas formas de onda son de forma cuadrangular. Luego tenemos las que tienen forma triangular, que van a tener una etapa de ascenso, mantenimiento corto y descenso. Estas van a ser empleadas cuando existan patologías con denervación periférica. Por otra parte, vamos a tener corrientes del tipo trapezoidal. Este tipo de corrientes van a tener lo que es una alternancia intermedia entre cada estímulo. Va a haber un ascenso de la corriente, un mantenimiento, una caída y un intervalo de pausa, por así decirlo. Ahora, es importante también que ustedes reconozcan que las formas de modulación son diversas, ¿no? Acabamos de ver que estas formas de modulación triangular sinusoidal tienen una acción específica sobre lesiones en los tejidos musculares y nerviosos. También los tipos de modulación van a ser en amplitud modulada y en frecuencia modulada. Ahora, las frecuencias de modulación se van a localizar entre los valores de 0 a 250 Hz. En algunos equipos van a encontrar que llegan hasta 500 Hz. Ahora, la modulación en frecuencia también lleva implícito lo que es la amplitud de frecuencia modulada. ¿Cómo se va a dar este proceso de modulación de amplitud o AM? Se va a dar esto por una disminución rítmica de la intensidad dosificada. Al mismo tiempo, vamos a considerar que la frecuencia fija es solamente un generador.
Los cambios en realidad se van a dar por las modulaciones verticales de la corriente seleccionada en su amplitud. En cambio, la modulación en amplitud y frecuencia, que es el AMF y el AFM, nos va a permitir seleccionar la amplitud de frecuencia modulada por la importancia terapéutica. ¿Qué quiere decir? Si voy a trabajar neuromodulación del dolor o voy a trabajar estimulación de la fibra. Esta situación va a implicar que se generen barridos de frecuencia de manera vertical y horizontal. Cuando se da estos barridos de frecuencia para modularse, es importante considerar la gravedad y la localización del trastorno. ¿A qué se refiere esto? Esta es mi columna o mi espalda. Imagínense, esta es la región de la espalda dorsal. Y el paciente refiere que tiene dolor en toda la región, pero no determina el punto específico de trabajo. Entonces, yo voy a hacer una aplicación con los electrodos. Voy a utilizar los dos canales y voy a hacer una aplicación tetrapolar, o sea, 4 electrodos, 4 polos. Y como el paciente no es capaz de localizar bien la zona de lesión, entonces esta va a trabajar con amplitud de frecuencias moduladas y va a trabajar en un circuito que involucre la dosificación de la corriente en todas las zonas. Por lo general, cuando el paciente sienta mayor percepción de la corriente en algún segmento de la espalda afectada, significa que en ese segmento son los puntos de rastreo, que al hacer esta forma de reloj en toda la zona de lesión y el paciente localiza que hay más percepción de la corriente, esta corriente nos está permitiendo hacer un rastreo de los puntos dolorosos. Entonces puede ser que el paciente sienta 1 o 2 o 3 puntos dolorosos. En estos puntos donde hay mayor percepción es donde se ha generado lo que es la modulación de barrido para determinar los puntos gatillos. Nos permite como hacer un rastreo del lugar de lesión. Y esta es una aplicación muy buena para aquellos pacientes que no tienen una ubicación específica del lugar de la lesión. Ahora, cuando trabajamos este sistema, la amplitud de frecuencia modulada alta va a oscilar entre los 80 y los 200 Hz. Este tipo de dosificación la vamos a trabajar en patologías de tipo aguda, con dolor intenso y pacientes hipersensibles. Obviamente que no localizan el dolor. Y si trabajamos con AMF baja, vamos a utilizar valores entre 1 a 50 Hz y esto es útil para trabajar pacientes en etapa subaguda o crónica, produciendo contracciones musculares. Entonces, la sensación de la corriente aquí va a ser continua. Va a ser este tipo. Y en la MF más baja, que va a haber pulsaciones, la sensación de la corriente va a ser esta, como de pulsos o con intervalos de pausa, como vibraciones o como pulso específicamente. Ojo, ya les estoy dando aquí para qué valores son estas dosificaciones. O perdón, para qué lesiones son estas dosificaciones. Como bien les había dicho, esta frecuencia de barrido se va a dar como consecuencia de la modulación utilizada en los circuitos de corriente trabajada. Esta modulación directamente se va a dar dentro del equipo. Al mismo tiempo, las modulaciones dentro del paciente o las interferencias halladas en los dos circuitos aplicados también puede darse por una aplicación de corrientes interferenciales tetrapolares. Las modulaciones que se van a dar dentro del equipo se van a llamar interferenciales bipolares. Las que se van a dar dentro del paciente se van a llamar tetrapolares.
siempre con frecuencias de AMF, una fija, otra modulada